América Latina está llena de historias, retos y oportunidades. En Código Latán conectamos las ideas de libertad con la realidad de nuestra región. Cada semana, junto a invitados expertos, exploramos economía, política e historia con ejemplos claros y análisis riguroso, para que cualquier ciudadano pueda entender, cuestionar y actuar. Bienvenidos a Código Latán, donde analizamos la realidad con perspectiva liberal. Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa Código Latán, aquí como todos los martes, junto a Jan Rodríguez, de Estudiantes por la Libertad de Ecuador. El día de hoy vamos a hablar sobre esto que acaba de pasar en Argentina el día de ayer y que a muchos latinoamericanos les sorprende, puesto que en Latinoamérica, la Argentina, Javier Milei se ha convertido en el faro del liberalismo en términos económicos. Suponemos los liberales, los libertarios, que en Argentina están marchando las cosas bien y sin embargo a muchos nos cae como una especie de balde de agua fría una vez que escuchamos que en las elecciones internas del día de ayer, los resultados no salieron, diría yo, para Argentina y para Javier Milei. Una vez más, los argentinos parece fueron en la dirección en la que han ido en el pasado. Y bueno, para ello, el día de hoy contamos con dos grandes amigos, al menos a Alberto, yo lo conozco de hace muchos años, un personaje argentino, voz autorizada de temas económicos y de análisis. De hecho, el otro día lo estaba escuchando en las redes. La verdad que me saco el sombrero. Yo digo, yo quisiera hablar cuando sea grande como Alberto. Para quienes no lo conocen, Alberto es el presidente del Club de la Libertad en Argentina y también es periodista y consultor. Incluso lo hemos visto hasta en programas en algún momento con el mismo Javier Milei en el pasado, en su camino a la presidencia. Jan, continúa y preséntanos por favor a Gonzalo. Sí, un saludo para toda la audiencia de Código Latam. Estamos en este episodio que precisamente vamos a estar hablando sobre lo que fueron las elecciones a legisladores provinciales de la provincia de Buenos Aires, y precisamente desde Hurlingham está con nosotros Gonzalo Randazzo. Él es de provincia de Buenos Aires, es coordinador senior de Estudiantes por la Libertad y también politólogo. Bienvenido, Gonzalo, y bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué pasó el día de ayer? La verdad, yo tenía mapeadas unas elecciones en octubre, les soy honesto. A mí me agarra de sorpresa completamente de que había algo. Sí había escuchado, había un run run en mi cabeza de que se venían unas elecciones, pero yo las había movido hacia octubre. El día de ayer, ¿qué se jugó en la Argentina y qué primera lectura le damos a este hecho noticioso político en la ciudad de Buenos Aires? Alberto, si quieres comenzar vos, por favor. Bueno, arrancamos por el principio. Lo que Argentina es un país federal, tiene 24 jurisdicciones y cada una de las jurisdicciones provinciales tiene la autonomía para fijar fecha electoral, en este caso una fecha de medio término, porque no se eligieron gobernadores, salvo en dos provincias de Argentina, que son Corrientes y Santiago del Estero. En el resto de los 22 distritos no había elecciones ejecutivas. En algunos de ellos, no en todos, había elecciones de medio tiempo, como esta de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto el gobernador de la provincia de Buenos Aires prefirió adelantar la elección, este es el primer gran dato, para evitar ir a la confrontación en el 26 de octubre, donde las expectativas que hay es que el gobierno nacional tenga un muy buen desempeño en los comicios que serán de medio tiempo de Argentina, en términos de Congreso Nacional, y no de los distritos federales. En este caso, la provincia de Buenos Aires era muy significativa, porque claro, es un distrito que tiene una cantidad de población muy significativa, casi un tercio de los habitantes de la República Argentina están allí, y por lo tanto eso hace que sea muy gravitante lo que suceda en esa provincia heterogénea, mixta, con un montón de realidades distintas. En esa dinámica ellos eligieron senadores provinciales, diputados provinciales, concejales en las ciudades y partidos de la provincia de Buenos Aires y también consejeros escolares. Es decir, fue una elección extremadamente territorial. Había alguna expectativa de que fuera una elección con una paridad. Inclusive el gobierno nacional estaba dispuesto a perder esa elección por pocos puntos porque no lo veían como una derrota, ya que es un distrito gobernado hace muchísimo tiempo. Te diría que en los últimos 40 años el 80 o 90% del tiempo fue gobernada por el peronismo, con lo cual es un distrito clásicamente peronista. De hecho, el porcentaje de votos que saca ayer en la provincia de Buenos Aires es muy parecido al porcentaje de votos que sacó Axel Kicillof para ser el gobernador de esa provincia. Y también se jugaba, por supuesto, las cuestiones del liderazgo del peronismo, que no es un tema menor, porque mirando la elección del 2027, del recambio presidencial, el peronismo estaba sin actores políticos para jugar esa elección. En ese contexto, había una expectativa en el gobierno nacional de que sea una elección más pareja. No ocurrió eso, y la derrota, por lo tanto, cayó, como bien decía Joselo, como un balde de agua fría, porque estamos a 50 días de la elección de medio tiempo de Argentina, y esto tiene un impacto económico en los mercados, que ya lo estamos sintiendo, y un impacto político porque abre la puerta a la posibilidad de que la elección de octubre no esté tan cerrada como ya imaginábamos muchos. Y es por eso que la turbulencia que estamos viviendo en Argentina en estas horas implica la aparición del presidente de la Nación, dando su discurso, haciéndose cargo del resultado, poniendo el cuerpo y asumiendo los errores propios que llevaron eventualmente a esta derrota.
Interesante análisis, Alberto. Sí, precisamente había cierto optimismo por parte del gobierno de obtener un mejor resultado, la verdad, pero también viendo diferentes análisis, es sorpresiva la diferencia que sacas en más de 12 puntos hasta la última vez que revisé, pero la expectativa está un poco más alta, ¿no? En que la brecha sea un poco más corta, quizás. En torno a eso, Gonzalo, ¿a ti te sorprendieron los resultados o te consideras que era algo que podía pasar? Si uno mira las encuestas, parece que ningún encuestador supo lo que hizo o no se entiende. Yo creo que cuando uno mira el territorio, cuando ve la cantidad de municipios que gobierna en frente la oposición, que son, creo que no me equivoco, 84 de los 135 que hay en la provincia de Buenos Aires, cuando uno ve todo el aparato partidario histórico que tiene el peronismo, que aunque haya roto un montón de discursos y sea algo muy insurgente, la libertad avanza, no va a poder sacar muy fácil del diario de la ciudadanía lo que es el peronismo y mucho menos los va a poder sacar ahí del territorio. Cuando uno ve también la cantidad de empleo público y de todas las artimañas que realizó, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no para darle algo peyorativo, sino que ha jugado muy bien a la política la oposición, no tendría que realmente que sorprender. Y creo que lo dice el mismo presidente cuando acepta la derrota. Era lo esperable si se utilizaba todo el aparato que utilizó el partidario, que utilizó la oposición, y sacando las encuestas, cuando uno ve las encuestas, sí, incluso daba por ganador por 2, 3 puntos a la Libertad Avanza, y fue todo lo contrario. Incluso encuestadoras que semanas antes habían anticipado con bastante certeza las elecciones en Corrientes para gobernador, poniendo cuarto a Almirón y a primero a los hermanos Valdés, todo. Incluso a esas encuestadoras le erraron por mucho. Pero yendo directamente a tu pregunta, para mí no sorprende esta diferencia. Es la provincia de Buenos Aires. Y donde uno ve donde sacaron la gran ventaja es en la tercera. Y en la primera creo que hubo un optimismo bastante falso. La primera sección electoral, que es donde yo, donde yo vivo, que pasó a ser la que tiene más electores, siempre también, como la tercera, se manifestó de una manera peronista, por así decirlo, y por hipostaciar un poco el concepto. Pero realmente la mayoría de los ciudadanos en esas secciones son de carácter peronista. Y bueno, quizás no me quiero anticipar a otras posibles preguntas, pero en definitiva no me parece algo sorpresivo. Lo que realmente sorprendió fue la arrogancia del gobierno frente a esta realidad, a estos armados políticos, a esta inexperiencia de un nuevo partido que está surgiendo, y a querer ir por todo y quizás no haber apostado a decir desde una primera instancia, cualquier banca que tomemos de acá en adelante, 1, 2, 3 o 7, ya es una victoria, porque es una fuerza que surge como un vehículo de carácter personalista para que Milei llegue al poder, y hoy se ha consumido a Juntos por el Cambio, que era una fuerza que parecía generar un bipartidismo en la Argentina y que terminó desapareciendo. Bueno, entonces queda claro que en realidad no era sorpresa un resultado como este, puesto que estamos hablando de lugares que tradicionalmente han tenido una votación peronista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso primero debimos habérselo dicho al mundo en orden a, hey, cuidado que no es que llegó el infierno de la noche a la mañana y no era previsible. Bueno, así que pilas, no ha caído el proyecto liberal en Argentina, al menos todavía, ¿ya? Ese por un lado. Pero por otro lado, mira, hay dos lecturas, ¿no? O mejor dicho, desde acá lo digo. Hay dos lecturas. Las reformas económicas del presidente Milei todavía no tocan tierra de manera tal que la ciudadanía argentina no nota que lo que se está haciendo o se ha hecho va a caer el bienestar o está cayendo el bienestar de usuario, o estos resultados o tal vez la distancia que le toma el peronismo al partido o a los representantes del presidente Milei sencillamente se explica por este escándalo que hubo días atrás en los cuales se relaciona pues a su hermana y a, no sé, algunos mensajes que aparentemente, no lo sé, tienen que ver con ella. ¿Es más lo último o es una mezcla de esto, lo anterior, cómo podríamos ver esa relación? Yo creo que hay una combinación interesante ahí que hay que analizar, ¿no? Por un lado, por supuesto, como bien decía Gonzalo, es un distrito que tradicionalmente el peronismo gana, con lo cual animarse a ganar en ese distrito no parecía una tarea muy sencilla en una elección clásicamente territorial, ¿no? De hecho, venía la Libertad Avanza de sacar 20 y pico de puntos en esa misma elección hace 2 años atrás, de decir que estaba muy lejos de tener posibilidades de ganar, aún creciendo con la alianza con Juntos por el Cambio, con el PRO, no fue suficiente. Pero claro, hubo un montón de ruido en la previa, ¿no? Por un lado, el veto a algunas leyes que generaron inconvenientes, leyes sensibles que deliberadamente la oposición puso arriba de la mesa para que justamente hubiera que pagar costos políticos. El presidente veta esas leyes porque atentan contra el equilibrio fiscal, pero por supuesto tiene consecuencias. Estamos hablando de un aumento del 7,1% para las jubilaciones,
bastante antipático votar en contra de eso. El presidente lo hizo en el contexto de defender el equilibrio fiscal, una ley sobre temas de discapacidad, bastante polémica también, por cierto, que generó, por supuesto, mucho ruido, esto que comentaban recién de los audios, y tal vez un ingrediente que no es menor, que tiene que ver con la falta de experiencia quizás en el armado de una elección provincial tan territorial, tal vez también con candidatos que no estaban a la altura de las expectativas ni de las circunstancias. No nos olvidemos que es muy polémico el armado político de la Libertad Avanza en un montón de distritos del país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires por sus características. Hubo mucho reclamo en lo que fue el cierre de las listas a la hora de conformar los acuerdos y los candidatos, que hoy con el diario del lunes podemos decir claramente tenían razón aquellas críticas que hacían mención a que los candidatos que se habían puesto en la grilla no estaban de ninguna manera en condiciones de competir mano a mano con la estructura de un peronismo que tiene mucho conocimiento territorial, topográfico de la provincia de Buenos Aires, conocen cada rincón, tienen un montón de intendentes. Digo, cuando uno compite, voy a ponerlo en términos boxísticos, ¿no? Cuando uno compite contra el campeón del mundo, lo tiene que noquear. No se le puede ganar por puntos. Y aquí lo que vimos en el día de ayer fue un intento de un retador poco experimentado, tratando de ganarle a una estructura que está acostumbrada a noquear en el primer round, y finalmente terminó, lamentablemente, como suele terminar esta película en la mayoría de los casos, con el peronismo ganando la provincia de Buenos Aires y con el presidente de la Nación, que para mi juicio hizo un gesto histórico en términos políticos, asumiendo la responsabilidad de la derrota, haciéndose cargo de los errores, hablando de la necesidad de continuar con el rumbo económico que permitió sacar a 12 millones de personas de la pobreza, que permitió acelerar la inflación de una manera abrumadora, pero al mismo tiempo también haciéndose cargo de los errores políticos y diciendo vamos a hacer cambios en lo político porque cometimos errores y hay que corregir. Y esto me parece un dato que no es menor, porque no es muy habitual que un presidente de la Nación en Argentina se haga cargo de un resultado de una elección de medio tiempo en una provincia, porque de hecho puso el cuerpo en la campaña, y me parece que habla muy bien del reflejo político de Javier Milei, y por supuesto abre un gran interrogante de cara al 26 de octubre, que es si estas elecciones que vimos en las provincias, no solamente la de la provincia de Buenos Aires, van a ser un reflejo de la nacional, o como dicen la mayoría de los expertos, van a ser absolutamente diferentes, con otro contenido, porque lo que se vota y se define es otra cosa, ¿no? De hecho, hay un sistema electoral diferente para la elección del 26 de octubre, boleta única, hay una gran reforma política ahí por medio, candidatos con fotos, con colores y con una marca para elegir candidato, cosa que aquí no había, bajo ningún punto de vista, en un sistema mucho más oscuro, poco transparente, viciado de la vieja política. Así que yo soy prudentemente optimista en que el 26 de octubre el gobierno nacional va a conseguir una victoria electoral y va a apagar muchas de las alarmas que están encendidas en estas horas, quizás por un reflejo histórico que tenemos los argentinos, de que cada vez que se acerca una elección hay riesgos de cambio, y esos cambios suelen ser en contra. Entonces, también los mercados han reaccionado hoy, como históricamente reaccionan los mercados en Argentina después del resultado electoral. Interesante, Alberto. Sí, y como para dar contexto, la situación de las elecciones en Argentina son, para trasladarlo un poco a la situación ecuatoriana, aquí en Ecuador entero tenemos 221 municipios. En la provincia de Buenos Aires son 134. Solo una provincia de toda la Argentina, que es enorme comparado a Ecuador, que es un país pequeño, ¿no? Entonces, entendemos que estas elecciones son para la legislatura de la Cámara de la provincia, ¿no? Las dos cabezas. Sí, y por eso, como tal, entendemos que no va a tener un efecto político en las políticas de Milei, pero sí en lo que menciona usted sobre el miedo que genera en el mercado, la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder como tal, ¿no? O al menos de que se vea debilitado a nivel político, a nivel electoral, el modelo de Milei. Voy a permitirme hacer una lectura. Voy a leer las palabras del presidente el día de ayer, para igual para las personas que son nuestra audiencia, que no lo han escuchado. Lo leo y le pregunto a Gonzalo cómo podemos tomar estas declaraciones del presidente, ¿ok? Dice, palabras del presidente Javier Milei. Quiero dar un agradecimiento a los fiscales que todavía siguen trabajando y a los que han dispuesto el hombro en esta elección. Lo primero que hay que decir con claridad es que sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Hoy los resultados no han sido positivos. Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo, queda claro que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones ejecutivas. Es decir, pusieron en juego todo el aparato peronista que manejan desde hace más de 40 años y lo hacen de manera muy eficiente. Por eso, tal como veníamos señalando, este escenario iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque iban a hacer la mejor elección posible porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Por lo tanto, este es el piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre, que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos complementando todos los resultados, esto dará lugar a un profundo análisis de los datos y al mismo tiempo a una profunda autocrítica. Allí donde nos hemos equivocado, corregiremos.
No hay opción de repetir los errores de cara al futuro. Vamos a corregir todos nuestros errores. Por otra parte, más allá de este resultado electoral, quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, sino que va a redoblar. Y a partir de esto hace un análisis, ¿no?, de que va a seguir definiendo el déficit fiscal, la restricción monetaria, mantendrán el esquema cambiario, redoblarán los esfuerzos en materia de regulación y temas generales, ¿no?, que han sido las políticas que ha aplicado el presidente. Para cerrar, menciona, en definitiva, si hemos cometido errores políticos, los vamos a asumir, procesar y corregir para ser cada día mejores y lograr un mejor resultado el 26 de octubre. Como decía Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar. Y nosotros vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad, porque vamos a hacer grande la Argentina nuevamente. Como hemos dicho en la campaña, la libertad que avanza o Argentina retrocede. Nuestro compromiso para hacer grande la Argentina nuevamente no se negocia. Y viva la libertad, carajo, obviamente. Gonzalo, ¿cómo tomamos estas declaraciones del presidente? ¿Cómo se siente desde la militancia y desde ustedes como ciudadanos? Bueno, hay un montón de cosas para analizar, así que cualquier cosa me cortan porque son demasiadas y dijo muchas cosas. Lo primero es lo obvio, o sea, hizo lo que había que hacer, que quizás para un estudioso de la política no le parecía tan obvio o le recorría un fantasma de aquella selección de 2019 en donde tras perder Juntos por el Cambio sale echarle la culpa a los votantes, cosa que cierta militancia, por lo menos eso lo puede ver en unas redes sociales, lo hace, con perdón la expresión que voy a decir, pero parece que mucha gente dice, dentro de la militancia liberal, parece que a los bonaerenses les gusta cagar en un balde. Hay parte de esa gente que cree que la culpa es del votante, y Milei parece reconocer, cosa que a mí no sé, la verdad es que me genera una demasiada incertidumbre, parece reconocer que en su armado político hubo errores. El tema es que su armado político viene de su hermana, y su hermana no es su hermana, es su madre, es su Dios, y es una parte de su propia conciencia. Entonces es muy difícil pensar que quizás pueda llegar a apartar a su hermana de los espacios políticos en donde ella tuvo una gran injerencia junto con los Menem y con armadores como puede ser Pareja, que para mí le trajeron muchos problemas a nivel territorial, porque como veníamos hablando, son elecciones de carácter territorial, son elecciones en donde se juegan cosas que la gente ve de manera concreta, tanto desde años de vivencia como en su cotidianidad. Entonces, que de la nada venga gente que no tiene nada que ver con este cambio que el presidente proponía y empieza a poner en la lista gente que se tiene que ver más con lo que ellos llaman la casta, con lo que ellos llaman el enemigo, y es un poco tratar a la gente de idiota, ¿no? De pensar que simplemente porque la boleta es violeta lo van a votar. Y en este caso yo creo que eso no es así. Entonces, si el presidente dice que va a arreglar sus errores, es lo que tiene que decir, y el mayor problema es que parte de sus errores vienen de la jefa, de lo que él llama la jefa. ¿Cómo los va a solucionar? Veremos. Cuando el presidente asume justo en el discurso que vos estabas, cuando el presidente sube al escenario, en el discurso que vos estabas dando, Jin, saluda a las personas y a uno de los que saluda con un poco de frialdad es a Martín Menem, que era es uno de los encargados de la política o de la politiquería, la rosca, como se lo conoce acá, y lo saluda con cierta frialdad, como dando a entender, che, me parece que se van a tener que correr un poco al costado. Y quien saluda con un muy fuerte abrazo es a Santiago Caputo, una de las personas que fue relegada para la formación de estas listas, que se ha comportado, mira, yo la verdad que personalmente no lo conozco, yo creo que es una persona de que uno la ve y te cae mal, pero si es tu amigo te cae bien, pero lo que uno no puede negarle es que tiene cierta profesionalidad política y ha generado un partido de jóvenes y de nuevas personas y una comunicación política excelente, porque cuando no nos dábamos cuenta, el tipo nos tenía hablando pavadas sobre Milei, qué zapato usaba, que a dónde iba, qué decía, y no se le cuestionaban ciertas cosas que sí se le han cuestionado la última semana, como el tema de los casos de corrupción, que ha habido, si no me equivoco, ya gente despedida antes de esta semana por ciertos casos de corrupción y no ha generado muchos problemas. Pero cuando se ha apartado a lo que se conoce como las fuerzas del cielo, del rol de armado y de comunicación del gobierno, han empezado a surgir problemas. Entonces creo que también ese abrazo que le da a Caputo representa un nuevo acercamiento. Hoy, si no me equivoco, llegó a la Casa Rosada otra vez y se verifica como una vuelta a las bases de lo que fue el primer movimiento, todos esos balcones con el Gordo Dan, Santiago Caputo, Romo, todos estos jóvenes que se han sumado. Entonces, yo, la verdad que no pongo las manos en el fuego por nadie, pero si más allá de los momentos obvios, que son los momentos en donde asume el presidente, en donde se empiezan a dar las primeras reformas, que son siempre los momentos de mayor capital, más allá de eso, cuando uno ve que las imágenes de los presidentes empiezan a caer, que sus discursos empiezan a flaquear, en los primeros momentos eso no ocurrió, y los manejos estaban del lado de Santiago Caputo prácticamente. Y cuando lo han dejado de lado, han empezado a ocurrir muchas internas muy feroces, partes de los liberales como Danan, Sicarelli, el Presto, que eran gente muy allegada a Milei, hoy le dan con un palo y lo matan, cosa que incluso en el principio no ocurría tan así, pero bueno, también tiene que ver un poco con el diario del lunes.
Entonces, en este discurso, como para ir finalizando un poco, veo que hay un intento de reforma política que no sé para dónde va a derivar, porque tendría que cortarle la cabeza, tendría que hacer saltar un fusil que es su hermana, que lo veo muy complicado, por lo menos en lo que él ha demostrado a lo largo de su vida, prácticamente. Y segundo, en la parte económica no me quiero meter mucho porque no conozco, pero creo que va a eso, ¿no? Muchos decían, está diciendo que va a arreglar los problemas, pero que lo va a redoblar. Creo que hay que diferenciar en el ámbito de la política económica y el ámbito de la política, o se conoce como la rosca, porque creo que donde va a redoblar es en esos fundamentals de la economía que él cree que son los que le da su rédito político y su rédito también internacional, y en donde va a empezar a hacer un poco de reformas va a ser en el armado de la política y en los manejos políticos. Sí, quería sumar ahí, si se puede, Gonzalo, me parece que interesante el planteo. En política siempre esto funciona como un tablero de ajedrez, ¿no? Y a veces no se trata de entregar la reina, sino de entregar un alfil. Y en ese sentido me parece que el presidente va a tener la determinación de hacer los cambios que tengan que ver con el manejo de la política. Eso no necesariamente significa que la persona de su mayor confianza, que es su hermana, tenga que correrse de esa lógica. Quizás las responsabilidades puedan ser distintas en el nuevo esquema y haya otros responsables de hacer la tarea territorial, que no solamente se trata de la cuestión vinculada al armado de las listas y del partido, sino también del vínculo con los gobernadores y de la relación en el Congreso. Pues no nos olvidemos que el año pasado el presidente de la Nación consiguió apoyos significativos para sacar al menos una parte importante de la ley de bases y aprobar otras leyes que fueron realmente vitales para que las reformas se empezaran a hacer. Quizás no en la magnitud que nos gustaría a los liberales, pero sí al menos dar los primeros pasos que permitieron a su vez lograr estos avances que hoy estamos mostrando en términos pragmáticos, que significan hacer un descenso abrupto de la inflación y conseguir una reducción significativa de la pobreza. En ese contexto se le reclama más diálogo al gobierno. Creo que hay muchos actores en el gobierno que pueden hacer esa tarea muy bien. Guillermo Franco es uno de ellos sin dudas, probablemente el mismo Santiago Caputo. Esa lógica puede modificarse, no necesariamente eso implica un corrimiento de la figura de la Secretaria General de la Presidencia, y por otro lado también de un cambio de responsabilidades o de reconfiguración de la política, también de estrategia, porque claro, hasta aquí nos habíamos encontrado con la idea de pintar el mapa de violeta. Y hoy quizás la conversación no pase por de qué color se pinta el mapa, sino de darle prioridad a las reformas, que son las que el presidente necesita para cambiar el país, que es mucho más importante eventualmente que las cuestiones partidarias o vinculadas a la lógica de la política tradicional. Creo que va a haber seguramente una revisión de esto, lo anticipó el presidente ayer, y después veremos cómo se estructura esto, porque claro, hay un primer escalón el 26 de octubre, y después veremos, después de la elección de medio tiempo, que cualquiera fuera el resultado, va a significar una mejora relativa en el Parlamento para el presidente. Bueno, no olvidemos que vencen solamente 2 diputados nacionales de los 127 que se eligen, que hay solamente 20 diputados del PRO, que son aliados que vencen en esta elección, y por lo tanto seguramente el presidente va a conseguir 50, 60, 70, 80 diputados en esta elección, depende de cómo le vaya, y eso por supuesto va a mejorar la posición relativa, aunque no le va a dar una mayoría, y esto es importante que internacionalmente se sepa. El presidente de la Nación, ganando la elección de medio tiempo, no tiene mayoría en las dos cámaras, sí mejora su posición relativa y por lo tanto se le hace, entre comillas, más fácil acercarse a las mayorías con consensos con otros espacios políticos, mucho menos lo que hay que acordar, y por lo tanto se simplifica la tarea de las reformas que están pendientes, ¿no? Bueno, es sumamente interesante lo que dices, Alberto y Gonzalo, sobre todo esto de que a pesar de todo se va a avanzar, independientemente de si sacan 50, 60 o 70, como decías tú hace un momento. Pero yo quisiera hacerte una pregunta que me dejó con una inquietud. Hablaste de un armado de listas, Alberto, que no empató, que no fue bien visto si quieres, pero ¿por qué razones? ¿Porque estaba repleto de gente desconocida? ¿Porque era un refrito o un reciclaje de partidos y exponentes políticos anteriores? ¿O porque eran ilustres liberales totalmente desconocidos, llenos de teoría y armados de un corazón por la libertad, pero nada más que eso, y apenas los reconocían en 2, 3 o 4 amigos en la red? Porque, por ejemplo, para las elecciones que vienen va a estar nuestro amigo Adrián Rabier representando a La Pampa, y la verdad es que yo me siento muy contento de saber que un liberal de esa talla, con esa estirpe, con esa trayectoria de defensa por la libertad, pues va a estar en la papeleta y va a ganar en La Pampa, y eso ahí lo anticipo, y lo dejo ahí anotado para que digan que lo dije. Pero bueno, a veces, voy a exagerar, creo que no es el caso, uno puede poner a personas que defienden mucho la libertad, pero en realidad no tienen, digamos, ese reconocimiento de cara a la gente. Al fin y al cabo, yo creo que ustedes sí han dicho por qué se ganó en donde se ganó, pero quisiera entender cuál era la característica que hacía particularmente, digamos, tal vez mal hecha o diseñada la papeleta en cuestión. Ahí hay una mezcla, a ver si cortito y después Gonzalo seguramente suman esto. Lo primero es que evidentemente el armado político excluyó a muchos liberales, ¿no? Más que incluir
a personajes que también, por supuesto, algunos de ellos tienen, no todos, pero algunos de ellos tienen un pasado vinculado a otros espacios políticos, cuestionados, por supuesto, por ese paso en otras filas. No serían, digamos, liberales puros, para ponerle un título a esto, aunque nadie en este espacio espera que sea de una pureza ideológica absoluta. Obviamente que hay que combinar ideas con pragmatismo, pero quizás lo que hizo mucho ruido fue que las listas no tenían ese mix que todo el mundo esperaba, para combinar actores que por ahí tienen más experiencia política y menos conocimiento de las ideas, con otros que sí, efectivamente, están más imbuidos de las ideas de la libertad y podían aportarle ese plus que quizás faltó, ¿no? También en eso, alguna gente decepcionada, que quedó afuera de los armados, que no pudo colaborar, que estuvo en la primera vanguardia de este triunfo electoral de Javier Milei en el 2023, se siente que quedó fuera del juego. Bueno, todos estos aspectos de alguna manera hicieron ruido en la previa y, por supuesto, hoy con el diario del lunes, una parte de la responsabilidad, porque no creo que sea la única causa de semejante derrota, por la distancia de puntos sobre todo, pero claro, seguramente un ingrediente de todo esto habrá tenido que ver quizás con esta cuestión. Y bueno, hay que rescatar a toda la gente valiosa que anda dando vuelta por allí y que puede ayudar y sumar. Cuando uno hace política tiene que aprender a sumar y no a restar. Y a veces en el afán de ocupar posiciones, algunos quedan de lado. Creo que algo de esto pasó en la provincia de Buenos Aires, no sé si Gonzalo coincide. Sí, sí, totalmente. La verdad que sí, porque creo que el gran problema de la Libertad Avanza como partido es que no se ha ocupado, quizás sea un poco por el sistema institucional que tenemos, sea quizás por falta de talento, pero no se ha conformado cuadros propios, no hubo política en el carácter territorial, no necesitábamos o necesitaba la Libertad Avanza que haya ciertos liberales en las listas, pero tampoco los ha conformado. Entonces, o sea, el lugar que está vacío lo va a ir a ocupar alguien. Y ahí vieron muchas oportunidades estas personas de la vieja política para meterse, para ocupar listas y que generaron todos esos conflictos que vemos. O sea, tanto porque faltaban lugares y se metió gente que no se conocía. Entonces, claro, un poco de esta nueva política es bastante personalista en el sentido de que se votan caras, se votan nombres y no lo sabía, no los tenía. Y al mismo tiempo también faltaba un poco de esa perspicacia para buscar dentro de lo que hay en la oferta electoral gente que sea más acorde al discurso que mantiene el gobierno y no poner gente más parecida a lo que es la casta que a lo que puede ser quizás una oposición reconocible. Dentro de esta conformación de listas, el PRO fue bastante relegado y aunque hubo bastantes figuras de lo que es el Critón de Santilli que ayudaron a hacer el armado de la lista junto con Karina Milei y Pareja, entre otros, dentro de la provincia de Buenos Aires, realmente no hubo nombres fuertes ni caras lindas, como se podría decir, para llevar a cabo la elección. Entonces eso también le pasó bastante factura, pero yo veo que en la elección hay como cierta ambigüedad entre hiciste mal las cosas, pero tampoco tenías mucho como para hacerlo, ¿no? Yo le cuestiono a Karina Milei la utilización de cierta política rancia para llenar espacios de listas que te pasó factura, pero que ¿a quién iba a poner? ¿Qué persona de carrera política, de buena imagen, de carácter liberal tenía para hacerlo? Quizás podría haber llegado a más acuerdos, por eso también se generó este tercer espacio de Somos, que sacó mucha ventaja y que cuando uno va a ver entra a elecciones bonaerenses y va a ver los datos, ve que en muchos casos, si Somos Buenos Aires y la Libertad Avanza hubieran estado juntos, lo hubieran pasado por encima la Fuerza Patria. Y uno ve ahí que quizás hubo una falta de diálogo, que hubo una no comprensión de lo que es el discurso propio político que generó el gobierno. Es decir, no se puede decir que los gobiernos de manera vertical recaen ciertas ideas en la cabeza de la gente, sino que las ponen a disposición. Y la gente vio que ciertas listas de la Libertad Avanza no representaban esa oposición que desde prácticamente la llegada de Perón a la vida política traza toda la historia de las elecciones en Argentina, que son peronistas y antiperonistas. Hoy la Libertad Avanza representa parte de ese antiperonismo, pero no pudo captar otra que creo yo que es aquella que se escapó de lo que fue el PRO. Si no me equivoco, cuando uno ve los datos, ve que la Libertad Avanza se mantuvo más o menos en los votos, pero que no pudo sumar los votos del PRO. Y luego cuando uno los va a ver, se da cuenta que hay un montón de votos para Somos Buenos Aires en un contexto en donde uno pensaría que no lo debería haber por la polarización política que ha propuesto la Libertad Avanza. Es decir, A o B, amigos o enemigos. Y sin embargo, surgieron estas terceras fuerzas porque vieron que en la Libertad Avanza no surgía ese contraste que pensaban que iba a haber. No lo hubo. No lo supo leer. Entonces, ahí hay un problema también de armado político, de percibir los tiempos que ahora son mucho más rápidos en la política y en donde quizás la ciudadanía ya le está diciendo, bueno, hemos reacomodado todo, te hemos hecho surgir a vos como esta fuerza que va a antagonizar con el peronismo,
pero empezá un poco a pactar con, con las demás personas, empezá a dialogar. No son todos, como vos decís, la casta, no son todos los enemigos, no todos te quieren sacar del gobierno, sino que hay gente que, aunque no sea de tu misma sangre, intenta también generar un contraste contra estos enemigos políticos que es el peronismo. Y eso yo creo que no lo supo leer y veremos cómo lo hace, cómo logra leerlo de ahora en adelante. Tienes razón, Gonzalo. De hecho, el discurso de Corso, el discurso de ir contra la casta y de ir cortando, como ustedes le llaman, curros, que acá en Ecuador le decimos simplemente robos, dentro de las cajas políticas, de las estructuras políticas, ha afectado precisamente a ese ecosistema político, porque estás dejando sin recursos a personas que han vivido toda su vida de la política y personas que no van a perder, no van a dejar su medio de subsistencia fácilmente, ¿no? Y ese es un problema con el cual se enfrenta el gobierno constantemente y se evidencia en este caso principalmente en estas elecciones. Algo de lo que has mencionado en general es entender el ecosistema de comunicación que ha manejado el gobierno. Y ahorita hay como ese debate, ¿no? En redes sociales, porque por ejemplo, detalles generales, existe un canal que se llama Carajo, donde se transmite la misa, que la misa es eh, presentada y dirigida por un personaje influencer súper relevante dentro del ecosistema Twitter de Argentina, que es el Gordo Dan, ¿no? Y ese sistema está controlado por Santiago Caputo, que Santiago Caputo es como el principal asesor político de Milei después de la hermana. Entonces, ha habido como distanciamientos entre esos espacios, entre ese espacio que está liderado por Santiago Caputo, por Gordodán. Ellos crearon este espacio de militancia que se llama las Fuerzas del Cielo. Y cuando se dieron a conocer esta información de quiénes iban a componer las listas para estas elecciones, muchos de los miembros de esta agrupación, de esta Fuerza del Cielo, fueron dejados fuera, no fueron incluidos. Si tengo entendido, como hasta al puesto 11 pusieron a uno que era que ocupaba el rol este del Departamento de Cultura y Religión o algo por el estilo. No tengo la información exacta, pero el detalle es que estas personas que fueron la militancia dura, la militancia fuerte, no participaron en estas elecciones y ha creado desconexión general dentro de todo el proceso de esta campaña, porque también esta militancia no ha hecho campaña como tal, o sea, no ha hecho campaña por este distanciamiento, por esta no inclusión en las listas. También, y como un dato orientado a este tema general, Mario Pato Russo, fue un consultor político que estuvo presente en la primera campaña política de Milei para diputado. Él, en una entrevista que yo vi hace mucho tiempo, él se desliga de Milei primero porque le aconseja hacer cosas que no estaban orientadas a la personalidad de Milei, a la ideología libertaria que propone Milei. Este personaje era peronista, pero era conocedor del movimiento político, del ambiente político argentino. Y él le propuso en una primera instancia que trabajaron armados locales con los jóvenes que habían hecho la campaña en redes, con los jóvenes que habían estado desde el momento cero, desde que Milei simplemente era un panelista de programas como este, ¿no? Programas de televisión abierta, igual en general, ¿no? Pero él propuso eso y esa propuesta fue desestimada. Entonces, hoy un poco se están viendo los reflejos de no haber escuchado ese consejo, ¿no? De no haber armado con público fiel, con público que estaba alineado con las ideas también, porque es importante que el discurso de estos personajes esté alineado a las ideas. Por ejemplo, para continuar esto de la línea del ecosistema de comunicación que se creaba, está la derecha diario, ¿no? Y por ejemplo, en este momento la derecha diario le está dando, como ustedes le dicen, le está dando palo a el que fue cabeza de lista de estas elecciones, que es apellido, para no equivocarme, lo leo, Bondarenko. Y, sale una entrevista a Bondarenko que dice, sí, es que la verdad es que estas reformas de ajuste que está proponiendo mi ley han afectado a los jubilados. Y por ejemplo, mi mamá no llega a fin de mes. Entonces, la derecha a diario saca ese recorte y dice, repudiable, ¿no? Entonces, empieza a darle el paro a este candidato electo, ya diputado electo en estas elecciones por la Libertad que Avanza, que sale, porque no tiene la ideología, y en mi perspectiva no tiene la ideología correcta y los fundamentos ideológicos para defender las reformas que propone el presidente, ¿no? Y va alineado en eso. Entonces, también hay un conflicto interno que está viviendo la Libertad Avanza, el cual debe arreglarse, porque las elecciones de octubre son ya mismo, entonces, y esas sí son importantes, de verdad. Sí, primero los titulares de la derecha diario son tremendos, ¿no? Uno no se puede tomar muy en serio un diario que, que hable así, la verdad, con todo respeto. Pero bueno, sí, o sea, tocaste un montón de temas. El tema de Bonarenko, ¿y a quién le vas a echar la culpa? O sea, a ese tipo lo pone alguien, ¿no? Lo eligen ciertas personas. Lo mismo pasa en el Congreso. Tenés bloques, gente que entró por la Libertad Avanza y que ahora genera bloques. En su momento con la ley bases que mencionábamos antes, Píparo y su otra compañera de bancada habían empezado a votar en contra de la ley base, se fueron del bloque de la Libertad Avanza, después volvieron. Pero uno no puede culpar a esas personas, sino que hay gente que las ha puesto ahí.
hay personas que se han encargado de políticamente ver como viables a un conjunto de personas que no, la verdad que no son para nada viables dentro de la política argentina. Eh, pero de todas formas, yo vuelvo al tema de cierta intertemporalidad entre el momento en que La Libertad Avanza se instaura como partido nacional y hoy en día. No ha generado cuadros políticos, no se ha interesado por la política territorial. Y más allá de las internas que ha tenido con Karina y Caputo, y quizás esa sea también una de las causas de dos visiones diferentes de generar la política hoy en día que no se han logrado compatibilizar. Hubo un empuje de fuerzas, ganó una y la otra abandonó, no decidió acompañar, cosa que no ocurre en el peronismo históricamente. Los peronistas van todos juntos, se lleven mal, entren en una reunión y se golpeen, se puteen, hagan lo que hagan, sale una lista de peronistas y listo. No como suele ocurrir con la oposición argentina, que siempre está fragmentada. Y bueno, ni hablar de los liberales, que entran dos liberales y salen dos, tres partidos, ¿no? Eso ya lo conocemos históricamente, que eso es así. Pero sí, o sea, también pensaba que quizás yo no soy la persona adecuada justo para hablar de economía, pero los niveles de actividad, la inflación que en los últimos meses iba de arriba para abajo, aunque claramente maneja esa tendencia, pero es difícil comunicar quizás a la ciudadanía que es una tendencia, cómo se calcula interanualmente una tasa de inflación, que no es simplemente dividir eso de 12 de ciertas expectativas, es otro tema, pero eso también ha golpeado mucho la informalidad del empleo en la Argentina. No te sacan 14 puntos solo por un armado político. Yo vengo a hablar obviamente de la política como politólogo, pero no he sido simplemente el único factor en un armado deficiente de las listas que ha llevado a esta, no le diría desastrosa, pero a esta derrota por lo menos de base de La Libertad Avanza frente a un movimiento que, perdonen mi lenguaje ahora marxista en estos ámbitos, pero La Libertad Avanza se levanta como un movimiento contrahegemónico. No se va a poder sacar fácilmente a un movimiento, a una manera de pensar, a un marco que está desde hace casi un siglo en la Argentina, moldeando cómo debe de pensar las personas, cómo han de tamizar todos los fenómenos sociales. La doctrina peronista, como la justicia social, es histórica, no se puede sacar un día para el otro. La soberbia con la que el gobierno pensó que podía ganar una elección, además en sus distritos estrellas, fue también parte de ese fracaso. Hoy La Libertad Avanza se levanta como un movimiento que intenta generar un marco institucional diferente al de carácter peronista, pero lo hace dentro de un contexto histórico determinado. No puede pensar que de un día para el otro les va a sacar a la gente de la cabeza todas esas ideas con las que ha pensado a lo largo de su vida. Sí, quizás lo ha hecho con los jóvenes, que es interesante siempre que los jóvenes se encuentren en la vanguardia de ciertos movimientos, quizás tiene que ver con el espíritu revolucionario de las personas que llegan a un nuevo mundo, ¿no? Pero el gobierno tiene que empezar a comprender que se encuentra en un contexto específico y en donde hay una cantidad de información y de lugares y de acontecimientos en cada lugar que no puede formar de manera verticalista, que no puede dirigir desde la jefa, desde el jefe y desde tres armadores. Tiene que generar actividad política, tiene que generar territorio, tiene que ir a los lugares y poner la cara, que hoy es complicado, porque ya lo vimos, si le tiran piedras al presidente en caravanas, imagínense lo que le pueden hacer a un joven, a un chico que va a ir a un lugar totalmente tomado por una fuerza política a decirle, hoy me pongo un stand, hoy alquilamos este lugar para una unidad básica. Por ejemplo, en Marcos Paz, si no me equivoco, o para dar solo un ejemplo que conozco porque tengo gente que milita en La Libertad Avanza en Marcos Paz, les han pintado todos eh, se las grafitearon y les pusieron cosas amenazantes y es lo menos que te pueden llegar a hacer. Entonces, uno de los problemas creo que es la falta de esa política de territorio, de lo que siempre ha sido y fue el peronismo, pero de lo que también han sido otras fuerzas políticas como dentro de la oposición, como es el radicalismo, que tiene cosas interesantes, como suelen ser ciertas, más allá de la tradición de hacer la política, también tienen en ocasiones dentro de sus municipios elecciones internas, cosa que también creo que debe bastante el liberalismo en la Argentina, de empezar a decir vamos a conformar las listas de manera vertical, pero desde abajo para arriba, ¿no? Va a ser el ciudadano el que va a elegir a los candidatos, eso también se lo ha dividido y creo que es una de las llaves que podría tener La Libertad Avanza. Empezar a poner caras jóvenes nuevas y que estén atadas desde la ciudadanía, porque también le va a nutrir a su discurso anti-status quo, en donde todo se elige de arriba para abajo, gente vieja, dinosaurios, que no los quiere ver más nadie, ni siquiera ni siquiera en la oposición quieren ver caras viejas, porque eso ya ha calado dentro de la ciudadanía de que se necesita algún cambio, pero si queremos que el cambio sea liberal, hay que meterse en la política, no queda otra. Mira, yo tengo bueno, para empezar, si quieres ganar en política, tienes que contar con las fuerzas del cielo, me queda clarísimo, y no estaban en esta ocasión vinculadas enteramente a Javier Milei. Pero yo tengo una pregunta diferente.
Digamos, yo tengo amigos que vienen haciendo opinión o vienen formando las ideas liberales en Argentina desde hace muchísimos años. Por ejemplo, está, ¿cómo es? Lázari, está Simonetta, está el mismo Agustín Echevarne, están otros, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si estos tres que acabo de mencionar, Gustavo, Lacha o Simonetta o un Agustín Echevarne, se encontrasen en las papeletas de estas elecciones que acabaron de pasar? ¿Lo hubieran visto bien los argentinos, la gente de Buenos Aires, los liberales? ¿Qué hubiera pasado? O no hubiera pasado nada porque son muy reconocidos en nuestro ambiente liberal, pero poco conocidos fuera de él. ¿Cómo hubieses visto tú Mm, ese escenario? qué bueno lo último que acotaste, porque uno, claro, piensa en gente capacitada, gente que habla bien, viste bien, debería de ganar en alguna elección, más con los vientos que corren hoy en día, de esta polarización política, con poner un tipo que más o menos sepa hablar y escribir, uno debería de decir, bueno, que diga lo que tiene que decir, lo que le manda el jefe y tiene que ganar. El problema con esa pregunta es que uno realmente no lo puede saber, y lo peor de esa pregunta es que la respuesta es que no lo vamos a saber porque jamás se animaron, y porque jamás le dieron espacio a aquellas personas que creímos que eran idóneas. Eso es lo peor que pudo ocurrir, porque justo cuando nombraste a Agustín, Agustín se está acercando, a Agustín Echevarne, se está acercando bastante a través de Twitter y de eventos a la política partidaria. El otro día, hace unas semanas lo cruzó a López Murphy en La Nación más feo, le dijo: yo te armé un partido, te ayudé, y vos con tu ego tiraste todo abajo. Por eso yo ahora estoy con Milei y no estoy con vos, prácticamente es lo que le quiso decir. Pero luego la figura de... Sí, De hecho, de eso te iba a hablar. O sea que la verdad es que este choque con el López Murphy, que también era un referente del mundo liberal y, bueno, una persona que ha hecho opinión, una persona que entiende economía, y este distanciamiento al punto de ver el choque. Yo al principio pensé que estaba montado. Yo dije, no, no puede ser que se hayan ido tan de frente. Sobre todo porque han sido amigos. O sea, no es que no se conocían, no son enemigos políticos, sino que de repente ves a dos personas que se han tratado a media vida y las declaraciones, que por cierto yo las vi editadas porque se veían un montón de cosas, pues eran muy fuertes. La verdad es que eran muy fuertes. O sea, yo no creo que a partir de esa conversación, la próxima vez que vea a López Murphy y a Agustín, pues López Murphy le va a decir: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano querido? Porque no sé, está complicado. no, porque también lo que ocurre, volvemos al tema de las internas dentro del liberalismo. En el peronismo hay acuerdos, e incluso lo que ocurrió, por ejemplo, el tema de que se hayan movido las elecciones para ahora y no se hayan hecho en concurrencia con las nacionales, era una apuesta del gobernador Kicillof, a lo cual la jefa del movimiento peronista hoy en día, la que maneja el discurso, Cristina, le dijo: no lo hagas porque te van a juzgar por tu aparato, por tu gestión en la provincia de Buenos Aires, y ahí vas a salir perdiendo. ¿Qué ocurrió? Le ganó por 14 puntos, se llevó todo. Uno debería decir: chao, Cristina se enojó, perdió la batalla, perdió la puja. No, salió a festejar en el balcón una victoria que para ella personalmente es una derrota. Pero sin embargo, dentro del movimiento peronista ellos saben que cualquier derrota entre ellos que signifique realmente una victoria frente al enemigo es lo óptimo, es lo mejor que puede conseguirse. Mientras que los liberales no, nos hemos peleado entre nosotros por temas de ego, por temas de discurso, de ideología, de quién es más liberal, quién es menos liberal. Pero yo creo que realmente el problema surge de que haya estos enfrentamientos entre personas que piensan mucho más cercano de lo que ellos creen, también en este discurso polarizante, contrahegemónico que ha llevado La Libertad Avanza, en donde todo aquello que no era el discurso de los argentinos de bien o liberal, era el discurso de la casta. Y eso ha alejado a muchas personas, eso ha alejado incluso a Lacher, si no me equivoco, eran amigos conmigo y hacían un programa de radio juntos, y hoy no, la verdad que no se pueden hablar. Bueno, vos nombrabas a Adrián Rabier, eh, con Adrián hasta no hace mucho han estado distanciados, porque no se le puede ser ni fu ni fa al presidente porque se enoja, y si no se enoja, si no ya te cataloga dentro del campo político como aquel enemigo. Y eso no puede, ¿sabes qué? O sea, hacelo con los enemigos, hacelo con el que está en la vereda de enfrente, pero no lo hagas con quien está más cerca de vos. Pues vos necesitás ganar una elección y conformar un gobierno que sea lo más acorde posible. Pero si vos perdés la elección, es complicado conformar un gobierno lo más acorde posible a tus intereses programáticos, ¿no? Y además sabiendo que él tiene la batuta hoy en día, que es él el que generó los votos, es él el que puso su cara, el que puso su cuerpo para ganar el movimiento, podría usar ese capital de manera inteligente para decir: bueno, yo te acepto en este movimiento que he generado, pero vos me tenés que retribuir de alguna forma porque si no estoy yo, no ganás. Lo típico de cualquier armado político. Pero La Libertad Avanza no lo hace, y los liberales tampoco, y a mí lo que más me genera incertidumbre es la contraofensiva de los propios liberales contra La Libertad Avanza, hoy en día diciéndole: te lo dije, ¿no? Jodete, nos trataste mal, nos echaste y hoy perdiste. Exactamente de eso iba. La verdad es que tú has pegado en el clavo de la reflexión a la cual quería llegar. O sea, parece ser que los mayores detractores del liberalismo salen del mismo liberalismo. Incluso grandes referentes que tenemos allá en Argentina, que los hemos seguido durante años, hoy son personas que le dan durísimo a Javier. Y ojo, yo no estoy diciendo que no se da a criticar lo que es criticable,
que no se deba señalar los errores, que no se deban discutir las políticas, que deba haber silencio en orden a que en este caso Javier avance por donde crea que deba de avanzar, pero hay mucha distancia entre eso y plantearse de enemigo o plantearse de contradictor, porque al final del día por eso nos terminan venciendo. ¿Ya? Entonces, si del lado de acá los liberales, los libertarios no se ponen de acuerdo y arman una especie de frente común contra esos que sí son los verdaderos detractores de la libertad, contra los enemigos, contra los representantes del socialismo, en cualquiera de sus variantes, sus formas y sus tiempos, pues vamos a tener tal vez emergencias como la de Javier Milei, pero estas van a ser temporales. Si no logramos entender que hay más cosas que nos unen que las que pueden llegar a diferenciarnos, la verdad es que el liberalismo o el libertarismo la tiene compleja. Y esto es un mensaje a mis amigos liberales de toda América Latina que deben entender que no se trata de asentir con la cabeza y decir sí, 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 pero tampoco debemos convertirnos en el enemigo de aquel que está tratando de llevar las cosas adelante con sus defectos y virtudes, porque la política es eso, una situación en la cual tú tienes una especie de combo en la que vienen ciertas cosas que te agradan y otras que no te agradan mucho, pues también tienes que darle algo de beneficio de, no sé, de la duda a quien está participando, porque tú no entiendes todo lo que está viviendo, todo lo que está pasando, y al fin y al cabo, esto de la política es tratar de hacer lo que se puede hacer en el momento en que estás enfrentando esa decisión. Eh, Adelante, Llano. Sí, sí, José, tomando tu línea, ¿no? Y entendiendo la situación que pasa ahora mismo en Argentina. Y te pregunto a ti, José, en este caso, tú que tienes más tiempo dentro de la defensa de estas ideas y que conoces a tantos personajes dentro del movimiento, ¿a qué tú crees que se debe esta división? ¿Es un tema de las ideas mismos, del entender y decir, bueno, somos liberales, si tú quieres estar en contra mía, pues allá tú, yo te voy a convencer, a mí me da igual? ¿O qué ocurre? ¿A qué se debe esta división que suele ocurrir? Bueno, la verdad es que cada uno tendrá su respuesta y también depende de las circunstancias, pero yo creo que en ciertos casos sí hay egos, en ciertos casos hay el, mira, yo llevo haciendo esto bastante tiempo y aparece otro y no sé, y comienza a avanzar, en lugar de entender de que al final no se trata de adversarios, se trata de gente que coopera en la misma cancha que tú empujando el mismo vehículo. Por ejemplo, hoy día, Jan, yo te vi en las redes sociales, vi una publicación de Estudiantes por la Libertad de Ecuador, donde hablaba de un semillero liberal, y lo que hice fue de inmediato escribirte, oye, Jan, hagamos algo juntos, trabajemos este tema con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y luego, mientras iba manejando, te envié un mensaje de voz y te dije, hermano, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer magia, tenemos que cambiar al país. No te voy a decir lo que dije, porque la verdad es que hayan otras palabras que son, digamos, censurables, pero te dije, vamos a cambiar el país. Eso es lo que la gente de bien tiene que hacer, tiene que entender que aquí hay muchas cosas que nos unen. Esa es la moraleja de toda esta cuestión. Aquí no se trata de que hayan otras instituciones en Ecuador promoviendo la libertad y yo me pongo a poco y más y a desearle el mal para que mi institución esté mejor. No, se trata de unirnos, se trata de sumar, se trata de encontrar, digamos, al adversario donde está. Pero sí, tratando de volver a lo que tú dices, en cierto modo hay gente que cree que ha hecho cierto trabajo y que por lo tanto merece estar en un nivel diferente de otros que o con suerte o improvisando o habiendo hecho la tarea, van avanzando y no logran distinguir al final que el enemigo está en otra vereda, ¿ya? Que aquel que se diga yo soy socialista, ese sí, por lo menos es adversario en ideas, ya, para no utilizar la palabra enemigo. Aunque todo socialista es un fabricante de miseria y algo se vuelve un enemigo, porque la verdad es que una persona de bien no puede estar a favor de alguien que fabrica miseria y que evita que un padre de familia no obtenga dinero suficiente para comprar las medicinas de su hijo que está enfermo. Ya, entonces, por esa razón noble que nos mueve a nosotros los liberales o libertarios a promover estas ideas, es que debemos unirnos en pro de eso y dejar a un costado esas diferencias. Debemos encontrar lo que nos une. Ese es el detalle. Genial, José, muchas gracias por este breve inciso que hacemos en la conversación sobre la situación argentina y ya estamos cerca de finalizar. Y bueno, Gonzalo, ya para terminar, te cuestiono, ¿cómo ves a los adversarios, por decirlo de alguna forma? Están revitalizados con estos resultados, ¿verdad? Sí, no realmente. O sea, creo que han reafirmado o ha sido para ellos una victoria muy importante porque han dicho, bueno, todavía estamos en el bastión donde debemos estar y todavía tenemos esta fuerza. Los ha revitalizado en un sentido capaz simbólico, pero realmente era lo esperable lo que iba a ocurrir. Y luego de las palizas electorales que le han dado en todo el interior del país, incluso en lugares donde se suponía que debería haber ganado, em, realmente yo creo que la oposición dio un suspiro de relajamiento, un suspiro de decir, bueno, todavía no nos han derrotado, pero no es una victoria per se. Y eso lo ves, hay muchas risas en la oposición, hay caras ya felices, ya no son tan caras largas, tan caras tristes, pero realmente no creo que estén al 100% seguros o conformes
con esto porque ha sido realmente los vencedores vencidos lo que ha ocurrido, ¿no? Quienes venían ganando y de victorias políticas constantes, hoy perdieron, pero no tenían todas para perder dentro del estado actual de la cuestión. Yo no creo que realmente, o sea, sí, revitalizados quizás en su espíritu, pero se encuentran donde quizás arrancaron, que fue en una elección del 2023 donde gana Milei, pero dentro de la provincia de Buenos Aires se reafirmó el peronismo en Axel Kicillof. Es lo que ha ocurrido realmente. Y esto es como una vuelta a 2 años atrás. Lo que hay que ver ahora es las elecciones de octubre para ver si hay una revitalización a nivel nacional de todo ese movimiento. Pero en la provincia ocurrió lo que realmente habría de ocurrir y quizás ellos se sienten revitalizados por las expectativas que había de algo, un empate técnico, de una victoria de la Libertad Avanza por 1 o 2 puntos, pero al final esos números terminan siendo dibujados cuando uno realmente ve la realidad, que eran malos armados, que eran problemas económicos no del todo resueltos, un montón de aparato político en favor de la oposición. Cuando uno ve realmente esos datos que son difíciles de diseminar, de sacar de la realidad, porque todas representan realidades diferentes, contextos específicos, y se asemejan en ese sentido a un proceso de mercado, en el sentido de que realmente nadie puede absorberlos de una vez, leerlo en un PDF y decir yo conozco la política de Buenos Aires, ni siquiera lo podría hacer quizás entre un municipio. Entonces un poco esa hubo de la que quizás el presidente ha hablado bastante, pero hubo una fatal arrogancia por parte de la Libertad Avanza de creer que o por las encuestas, o por sus sentimientos, o por lo que esa cámara de eco que suele ser ahora las redes sociales les decía que iban a ganar o que estaban en el buen camino, pero realmente no logró esparcirse quizás a través de la política como algún sistema de precios que le diga, che, acá estás bien, acá estás mal, acá tenés que reforzar, acá la gente no te apoya, acá te apoya. Eso no existió y creo que la apuesta de acá, no a octubre, pero sí al 2027, es empezar a generar aparatos políticos que puedan servirte como transmisores de información para saber dónde tenés que poner más pilas y dónde tenés que decir, bueno, acá tengo que hacer lo mejor posible porque hay que sumar de todas formas bancas que sean violetas. Porque hay un poco de eso realmente, ¿no? Sí, a mí me encantaría que todos los diputados, que todos los concejales, que todos los senadores sean de Adrián Rabier para arriba, pero eso es imposible. Y no existe, no va a ocurrir. Entonces, si una se Claro, vuelve... bueno, Sí, dale, no, y en efecto, ojalá se multipliquen más los Adrián Rabier. Y yo quisiera aprovechar este espacio nuevamente, Jan, para felicitarte. Gonzalo ha sido un entrevistado de lujo. La verdad, no te conocía. Estamos a las órdenes acá desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Me llamo José Andrade. A ustedes, amigos, yo creo que ya habrán sacado sus conclusiones. No es que el proyecto político La Libertad Avanza se encuentra contra las cuerdas. Ha tenido un revés y era un revés, si quieren, esperado, puesto que el territorio en el que se acaba de tener este remesón era el territorio históricamente dominado por esa izquierda recalcitrante que ha hecho de Argentina un país que no progresa. Felizmente, hoy por hoy se encuentra en el gobierno alguien que tiene una opción distinta para los argentinos. Se vienen unas elecciones diferentes y en esas elecciones diferentes, según nos lo decía Alberto Medina, pues vamos a tener unos resultados distintos que le van a dar mucho más margen de maniobra al presidente Milei. No todo está perdido y en cierto modo, en buena hora que esto haya sucedido ahora para corregir esos errores que siempre pueden darse. Desde luego, como una sociedad es un orden espontáneo, un orden complejo, algo que no se cambia de la noche a la mañana, ni se dirige como en piezas de ajedrez desde arriba hacia abajo, pues ya habrán notado ustedes que no basta con hacer economía, las ideas importan y por eso es importante defender estas ideas, las ideas de libertad. Desde acá, desde Estudiantes por la Libertad de Ecuador, de los amigos de Estudiantes por la Libertad en América Latina y desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Si este programa te ha parecido interesante, por favor, compártelo, coméntalo, dale like y envíaselo a tu amigo zurdo para que sufra. Nos vemos la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Chao, 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 chao. Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad.